Vamos entonces hoy a estudiar el Evangelio según San Juan capítulo 3. Si por favor buscamos en la Biblia, San Juan capítulo 3. Vamos a leer la porción que corresponde al día de hoy. Hoy, el segundo domingo del mes, vamos a estudiar la voluntad de Dios. Y lo estamos haciendo esto a partir del Evangelio según San Juan. La porción que corresponde al día de hoy, como les digo, es San Juan capítulo 3. Vamos a leer del versículo 22 al 30. San Juan, vamos a poner de pie, son tan amables, gracias. San Juan capítulo 3, versículo 22 al 30. Dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, cuando había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo disensión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos. Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas al amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Bien, vamos a cerrar los ojos, vamos a orar al Padre, reconociendo siempre al Padre como el Dios absoluto, creador de los cielos, de la tierra, de todas las cosas que en ellas hay. El Dios el Padre es para que el Dios el Padre es el Dios que todo le es posible. Pero entonces, para que hoy podamos presentar la oración delante del Padre, invocamos en nombre de Jesús. Ahí en el Evangelio según San Juan capítulo 14, el Señor Jesucristo nos enseña: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado por el Hijo. Si ustedes piden algo en mi nombre, yo lo haré. Entonces vamos a pedir para que hoy tengamos revelación, para que hoy podamos escuchar la voz de Dios, para que hoy podamos recibir mandamiento de Dios. Y cuando nosotros entonces disponemos nuestras vidas para empezar a obedecer su mandamiento, es ahí en ese momento cuando estamos bajo su bendición. Desde el principio de la Biblia nos enseña, cuando Dios creó al hombre, le dijo, y lo bendijo a Dios y le dijo: fructifícate y multiplícate. Entonces la bendición de Dios se recibe por el mandamiento. Y cuando el hombre recibe cuando el hombre empieza a obedecer su mandamiento, es ahí cuando ya esa bendición de Dios se hace efectiva en su vida. Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios mío, gracias desde la gloria, primeramente porque nos has dado a conocer la verdad. Padre Santo, reconociéndote siempre a ti como el Dios único, el Dios verdadero, el Dios creador de los cielos, de la tierra, de todas las cosas que en ellas hay. Padre Santo, pero venimos delante de ti, Señor, reconociendo, Padre, que contra ti hemos pecado y hemos hecho lo de malo delante de tus ojos. Arrepentidos venimos hoy delante de tus ojos, Dios de la gloria, y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú has enviado a tu Hijo Jesucristo como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Gracias, Dios mío, por darnos a conocer esta verdad. Tu palabra lo dice, que no es de toda la fe. Tu palabra lo dice, que no en todos hay el conocimiento. Gracias, Padre Santo, por darnos a conocer a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias te amo, Señor, por la obra de tu Hijo, por la sangre que ha sido derramada en la cruz para el perdón de nuestro pecado. Gracias te amo, Dios glorioso, por dar a conocer esta verdad. Tú lo dijiste y conocerás la verdad, y la verdad los hará libres. Gracias, Dios mío, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Yo te pido, Dios eterno, que seas tú abriendo hoy los ojos y los oídos espirituales de tu iglesia, para que hoy recibamos palabra de vida eterna para el Espíritu, Señor.
Ayúdanos, Señor, a escuchar hoy tu voz. Que esta palabra quede revelada en mi espíritu. Y que, Señor, un día, por medio de la obra de tu Santo Espíritu y con la ayuda de tu Santo Espíritu, yo la obedezca. Te lo pedimos, Dios eterno, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Podemos sentarnos, son tan amables? Bien. Un versículo que nosotros conocemos aquí en la Escritura y que tomamos cada 8 días es Juan 17:3. Vamos a buscarlo, Juan 17:3. Juan 17:3 dice: Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al que Él ha enviado. Entonces, ¿en qué consiste la eternidad del hombre? ¿En qué consiste la eternidad del hombre? En conocer. ¿Sí ven? ¿Sí ven la palabra conocer? ¿En qué es conocer? Tener una relación. ¿Qué es? A ver, iglesia, ¿sí escucharon lo que hablamos hace un ratico? ¿Qué es conocer? Tener una relación íntima. Crear una relación con Dios. Tener una relación con Dios. Entonces la vida eterna consiste en tener una relación íntima con Dios. Tener una relación íntima ¿con quién? Con el Padre. ¿Y con quién más? Con su Hijo Jesucristo. En eso consiste la eternidad del hombre. En tener una relación íntima con el Padre y con el Hijo. Entonces la Biblia habla acerca de que por medio de las cosas creadas, por medio de las cosas visibles de este mundo, podemos conocer las invisibles, podemos conocer las cosas eternas de Dios. Miremos el versículo donde está. Vamos al libro de Romanos, capítulo 1. Vamos a mi libro de Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 20. Dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo que entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, por medio de las cosas creadas, físicas de este mundo, Dios por medio de estas cosas nos muestra las cosas invisibles de Él, las cosas eternas, las cosas espirituales, las cosas espirituales que ¿qué? No se pueden ver con estos ojos físicos. Entonces Dios usa las cosas visibles para que por medio de las cosas visibles podamos entender las cosas invisibles o las eternas de Dios. ¿Bien? Entonces, que te conozcan a ti, o sea, que tengamos una ¿qué? Una relación íntima. ¿Cómo es que en este mundo visible, en este mundo físico, cómo es que entonces podemos tener una relación íntima con alguien? Cuando vimos acerca de María, ¿cierto? Dice que José no la conoció sino hasta después de que nació el niño. O sea que cuando José tomó a María por mujer, ¿qué tenía que haber en el corazón de José? ¿Qué tenía que haber en ellos para que fueran esposos? ¿Qué tendría que haber ahí? ¿Qué tenía que haber? Amor, ¿cierto? O entonces por medio de las cosas visibles. ¿Cómo es que en este mundo visible, cómo es que digamos nosotros los hombres podemos tener hijos? ¿Por medio de qué? ¿De una relación de qué? De amor. O cuando una pareja va a tener un hijo, ¿qué hace? ¿Qué hace? El amor. A ver. O estoy hablando de una cosa que no conocemos. ¿O no conocemos eso? No la conocemos. Tenemos una relación íntima, ¿cierto? Una relación de amor, porque por medio de una relación de amor es como los padres pueden dar a luz ¿qué? Hijos. Entonces, la Biblia enseña que Jesucristo es la cabeza, ¿cierto? Y que la iglesia ¿qué es? El cuerpo de Cristo. La Biblia nos enseña acerca de que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo del Cristo. También la Biblia nos enseña acerca del matrimonio. El matrimonio es donde hay un hombre y donde hay ¿qué? Una mujer. ¿Estamos claros? En la Biblia
el hombre, ¿quién representa? ¿Quién representa la autoridad? ¿Quién es el Señor? Jesucristo es el Señor, ¿cierto? Y en la Biblia la mujer, ¿quién representa? La iglesia, la iglesia. Entonces, digamos, aquí en la iglesia, cuando Jesucristo es el Señor y la iglesia es la esposa del Señor, hay una relación íntima. ¿Y qué es lo que da esa relación íntima de Cristo y la iglesia? ¿Qué es lo que hay? ¿Hijos de quién? De Dios. O nosotros somos hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿No dice la Biblia en Gálatas? Que somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Estamos viendo? O sea, por medio de esa relación íntima de Cristo y la iglesia, entonces lo que se da es que a luz los hijos de Dios. Los hijos de Dios. ¿Cuándo es que se rompe la relación? ¿En qué momento es que se rompe la relación? Cuando hay ¿qué? Un divorcio, ¿cierto? Cuando hay un divorcio es que se rompe la relación. ¿Y en qué momento es que yo me puedo divorciar del Señor? Porque nosotros somos hoy iglesia, ¿o no? Venimos al culto por la fe en Jesucristo, ¿cierto? ¿O no? Pero ¿será que entonces, porque tenemos una relación de amor, una relación íntima, porque tenemos la fe en Jesucristo, su Hijo? Pero ¿será que esa relación la podemos cortar o la podemos separar? ¿Cuándo la podemos quitar la relación? Cuando nos apartamos del Señor. Cuando perdemos la fe en su Hijo, Jesucristo. ¿Ve? Porque la Biblia enseña acerca de que Dios al hombre le dio algo que llama ¿qué? Voluntad. El hombre tiene voluntad para o permanecer con el Señor, fiel al Señor, o también el hombre usa su voluntad ¿para qué? Para apartarse del Señor. Para apartarse. Y ese apartarse del Señor, ese separarse del Señor, eso es lo que la Biblia llama pecado. Pecado es vivir apartado. Pecado es vivir separado de Dios. ¿Qué dice Romanos 3:23? Leámoslo. Vamos al libro de Romanos capítulo 3, 23. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria. O sea, el hombre cuando pecó, ¿qué pasó con el hombre? Quedó separado de Dios por su pecado. Porque el hombre decidió, el hombre Adán decidió desde el principio. La Biblia enseña, cuando Dios tomó al hombre Adán, dice que lo tomó y lo puso en un huerto para que lo labrara y lo guardara. Y Dios le dijo al hombre, de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que comas ciertamente ¿qué? Morirás. O sea, para que el hombre permaneciera en esa comunión, para que el hombre permaneciera con esa intimidad con Dios desde el principio. ¿Qué es lo que tenía que el hombre que permanecer como? Obediente. Obediente a la palabra de Dios. Dios le dijo el día que comas, ¿qué pasó? Morirás. ¿Y el hombre qué? Desobedeció el mandamiento. Desobedeció el hombre, usó su voluntad para desobedecer la palabra de Dios. O sea, ¿para qué? Para separarse de Dios. El hombre usó su voluntad. Por eso, digamos, en un matrimonio, en una relación, para que una relación funcione entre esposo y esposa, ¿qué juega? ¿Qué puede jugar ahí? ¿Qué puede jugar para que esa relación funcione? El amor. El amor. ¿Y qué más? ¿Qué más? La fidelidad, la obediencia, el uno al otro, sujetarse el uno al otro, para que esa relación funcione. Entonces tiene que haber amor, ¿cierto o no? Pues ¿cómo se ama? ¿Cómo está usted con alguien que no ama? O sea, eso es muy difícil. Para que la relación funcione, pues tiene que haber amor, y también tiene que haber fidelidad, también tiene que haber obediencia, ¿cierto? El uno al otro, para que esa relación funcione. Y entonces, digamos, si en las dos personas, en el hombre y la mujer, si por ejemplo hay algo, pasa algo, una circunstancia, lo que pasa, ¿cómo pueden arreglar cómo pueden arreglar otra vez eso? ¿Cómo pueden, digamos, alguno de los dos falló, ¿sí? Alguno de los dos falló, pero si hay amor entre ellos, si saben que se aman, si saben que tienen un hogar, si alguno de los dos falló, ¿qué se puede hacer para restablecer otra vez esa unión? Arrepentirse. ¿Qué hay? Arrepentirse, ¿cierto? Entonces, digamos, cuando uno la embarra con la mujer, pues ¿uno qué hace? Uy, mía, ¿sabe qué? Perdóneme. Uy, yo sé.
yo sé que la embarré, ¿o no? O sea, o estoy hablando de algo que no conocemos, o yo estoy hablando de que no conocemos eso, no sabemos eso. No sabemos, cuando uno la embarra, cuando uno hace algo que no está bien con las cosas, pues ¿qué hace uno? Pues yo me acuerdo. Cuando yo hacía algo, pues ¿qué me tocaba hacer? Perdóname, yo sé que la embarré, pues, perdóneme, pues. ¿Cierto o no? ¿O no? Y la Biblia entonces, para que cuando el hombre falla contra Dios, ¿qué nos dejó el Señor? Para restablecer otra vez esa comunión. Ay, Dios, perdóneme, Señor, perdóneme. Perdóneme, Señor, perdón. O no. El arrepentimiento. El arrepentimiento. Entonces, si ve, entonces, si es, o sea, Dios sí sabe, Dios conoce o no conoce. Que por medio de las cosas creadas físicas del mundo, podemos conocer las espirituales. ¿Sí? Porque ¿qué usa Dios aquí en esta tierra? Para que el hombre entienda, conozca la comunión íntima entre Cristo y la iglesia. El matrimonio. El matrimonio es la parábola en este mundo de la unión entre Cristo y la iglesia, el hombre y la mujer. El hombre y la mujer. ¿Ve? Por eso entonces, para nosotros mostrar nuestra fidelidad a Dios, pues por medio de las cosas creadas físicas, también demostramos esa fidelidad al Señor. También demostramos. Entonces, cuando nosotros tenemos, como les digo, tenemos problemas, dificultades, ¿qué nos toca hacer? Pues el Señor, ¿qué dijo? ¿Qué fue lo que el Señor vino a mostrarnos acerca de su vida? ¿Qué vino a hacer? ¿A humillarse o no? El camino de la humillación. Porque el Señor dijo, el que se enaltece, ¿será qué? Humillado. Y el que se humilla, ¿será qué? Enaltecido. ¿Ve? Entonces Él nos mostró el camino de la humillación. De la humillación. Para que entonces ese vínculo perfecto no se rompa. Para que nosotros permanezcamos en Él, en su palabra, en su fidelidad, porque por medio de las cosas físicas, entonces demostramos también la fidelidad a la palabra de Dios. Y como les digo, entonces tenemos el Antiguo Testamento para que la Biblia nos muestre acerca de por qué el hombre quedó destituido, porque el hombre usó su voluntad para desobedecer a Dios. Y por cuanto todos pecaron y quedaron ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres por el pecado quedamos apartados de Dios. Y entonces el hombre desde el principio, la Biblia nos enseña en Juan 4:24 que Dios es espíritu. O sea que cuando el hombre quedó separado de Dios, cuando el hombre quedó apartado de Dios, el hombre espiritual, porque el hombre Adán ya era un hombre espiritual. Cuando el hombre espiritual quedó separado de Dios espíritu, el hombre espiritual que quedó muerto por el pecado, el hombre empezó a vivir ¿por qué? ¿Por el espíritu o empezó a vivir por la carne? Por la carne, no que el hombre pecó y Dios dijo que la paga del pecado es la muerte, y el hombre quedó separado de Dios, quedó apartado del Espíritu de Dios, porque el hombre entonces pecó. O sea que el hombre ahora empezó a vivir por medio de ¿qué? De la carne solamente. Y empezó a vivir fue por la carne y para la carne. Y no tuvo en cuenta a Dios. Y como dice en el libro, vamos a profeta Isaías, capítulo 53. Vamos al profeta Isaías, capítulo 53. ¿Qué dice Isaías capítulo 53, versículo 6? ¿Qué dice? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces dice la Biblia que todos nosotros ¿qué? Nos descarriamos como ovejas, cada quien cogió su propio camino. Cuando el hombre pecó desde el principio, cuando la Biblia, acuérdense que la palabra Génesis significa principio, y el hombre Adán pecó desde el principio, el hombre espiritual pecó en el principio. El hombre empezó a vivir fue ¿por qué? Por la carne, porque su espíritu quedó muerto por el pecado. Entonces el hombre cuando empezó a vivir por la carne, empezó a vivir por su carne y todos los hombres perdimos el horizonte. Todos los hombres perdimos el camino hacia ¿dónde? El camino al Padre. Porque el hombre por el pecado quedó destituido de la gloria de Dios.
O sea que el hombre ahora solamente empezó a ir por la carne y para la carne y a satisfacer los deseos de la carne. Pero la Biblia enseña que los deseos de la carne se oponen a los deseos de Dios. Porque la carne proviene ¿de dónde? De la tierra. De la tierra. ¿Y el espíritu proviene de quién? ¿De la tierra? De Dios. Entonces les cuento, ustedes han visto que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, habla acerca de muchas guerras, ¿se han visto? Que el pueblo de Israel tenía que luchar y tenían que entrar, y entonces cuando llegaron a la tierra prometida, entonces ya también allá lo están esperando, y entonces cuando el pueblo atravesó el desierto, tenían lucha contra muchos pueblos, y tenían guerra y guerra. ¿Se han visto? ¿Se han visto eso? ¿No han visto eso? Y la Biblia enseña que ahora no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades, ¿sí? Pero también hoy en nosotros tenemos una lucha espiritual contra este mundo de las tinieblas. Pero también tenemos una lucha ¿con quién? ¿Con nosotros mismos o no? Tenemos una lucha porque somos ¿qué? Mire, carne y sangre. O sea que todos los días tenemos que luchar ¿con qué? O no. O no. Todos los días tenemos que luchar con la carne. Todos los días nos toca luchar. Por ejemplo, el Señor dijo allá en el libro de los Proverbios capítulo 8: yo amo a los que me aman y me hallan, los que temprano me buscan, ¿cierto? ¿Sí conocemos el versículo o no? El Señor nos habla acerca de la oración de madrugada. La Biblia enseña ya en todos los evangelios, nos dice que Jesucristo, cuando siendo muy oscuro, estando muy de mañana, Él se apartaba a un lugar y allá ¿qué hacía? Oraba. Desde muy temprano. Y entonces, ¿será que no tenemos una lucha todos los días para poder levantarnos temprano? ¿O será que nos cuesta así facilísimo, nos levantamos a las 4 de la mañana, facilísimo orar una hora? ¿No es fácil o nos toca luchar contra eso? Nos toca luchar, ¿o no? Nos toca luchar para levantarnos temprano. Cuando tenemos, por ejemplo, los ayunos, que tenemos ayuno de 6 de la mañana a 12 del día, pues entonces toca luchar también contra uno mismo, porque ay, no quiere, ¿será que sí voy? ¿Será que no voy? Pero es que tengo que ir a hacer un mandado, tengo que ir a hacer una cosa, una lucha. Cuando tenemos, por ejemplo, las vigilias, que sabemos que es en la noche, uy no, pero es que ya tan tarde me da sueño, y ay no, qué pereza, yo mejor me quedo en la casa viendo la novela. ¿Toca luchar o no toca luchar? Toca luchar, para ir a predicar el evangelio. Uy, pero ¿será que me escuchan? ¿Será que no me escuchan? ¿Pero será que yo sí va y me pregunte algo y después yo no sé para qué contestar? ¿Es una lucha o no es una lucha? Toca luchar. ¿Ven que es una lucha constante? Por eso la Biblia nos habla acerca del pueblo de Israel que tenía una lucha. Pues también tenemos una lucha con este mundo, pero también tenemos una lucha ¿con quién? Con nosotros mismos. Porque la carne se opone a la voluntad del Espíritu. Es una lucha todos los días. Todos los días tenemos que luchar. Porque nosotros sabemos hoy que nosotros, esa condición del hombre, ¿cuál es la condición del hombre siempre, desde el principio? Acerca del pecado, ¿cierto? Acerca del pecado que mora en uno, el pecado que está en nosotros. Y entonces el pecado, ¿qué es el pecado? Es desobedecer la palabra de Dios, es no tener una relación íntima con Dios, es no tener una relación íntima con Él. Entonces el hombre tiene esa lucha todos los días. Y la Biblia nos enseña acerca de uno que también ayuda para que el hombre desobedezca a Dios. ¿Y quién es ese personaje que ya habla la Biblia? El diablo o Satanás. Ustedes se acuerdan cuando entonces la Biblia enseña que, vamos a leerlo mejor, vamos al libro de Génesis capítulo 3, para que lo veamos. Génesis capítulo 3. Vamos al principio. Génesis capítulo 3, y entonces dice aquí en el versículo 21. Génesis 2, disculpen. Génesis 2, 21. Génesis 2, 21 dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón
fue tomada. Por tanto, dejará al hombre padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán ¿qué? Carne. Los dos serán ¿qué? Una sola carne. Y entonces la Biblia nos habla acerca de, ahí en el versículo, en Génesis 3, nos habla, miremos en el 1, ¿qué dice el 1? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo ¿a quién? A la mujer. O sea que Satanás vino y tentó, ¿fue a quién? A la mujer, ¿cierto? Y dice que del costado de Adán, Dios sacó la mujer. Del costado, ¿qué es el costado? Esta es la parte débil del hombre. De la parte débil del hombre sacó a la mujer, sacó su ayuda. Y entonces viene Satanás y ¿a quién tienta? ¿A quién tentó? A la mujer. Y entonces dice ahí que serán una sola carne. O sea que Satanás vino y tentó ¿qué el hombre? La carne. Satanás vino y tentó fue la carne. Y por la carne el hombre ¿qué pasó? ¿No ve que dijo Dios el día que comas morirás? Y entonces Satanás tentó la carne y el hombre ¿qué? Desobedeció la palabra de Dios. ¿Y qué consecuencia hubo? Murió. Porque Satanás ¿qué es lo que tienta? La carne, para que el hombre por la carne caiga en desobediencia, caiga en su mentira. ¿En la mentira de quién? Del diablo o Satanás. ¿Ve? Y entonces cuando el hombre, en el principio, el hombre Adán, desde el principio, cuando el hombre desobedeció la palabra de Dios, Dios también le dio mandamiento a Satanás por la desobediencia del hombre. Y miren el mandamiento que le dio Dios a Satanás. Miren lo que dice Génesis 3, versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y ¿qué? Polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Quién es el polvo que tiene que comerse el diablo? Vamos a leer Génesis 3, versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ella fuiste tomado, pues ¿qué? Polvo eres, y el polvo. O sea que Satanás tiene mandamiento o no tiene mandamiento de Dios. Sí. Tiene mandamiento que tiene que comerse ¿qué? El polvo. Tiene mandamiento sobre ¿qué el hombre? Sobre la carne. Y por la carne nos hace caer en la desobediencia a la palabra de Dios. Y cuando el hombre entonces desobedece la palabra de Dios, ya Dios dio el juicio. ¿Cuál fue el juicio a la desobediencia a la palabra de Dios? La muerte. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Están viendo? Pero todo esto es para que entendamos, hermanos. Entendamos nuestra condición. Entendamos que nosotros somos polvo de la tierra. Entendamos que también entonces, como somos polvo, tenemos un ser espiritual que nos oprime y que nos hace caer en esa desobediencia a la palabra de Dios. Pero todo hace parte de la voluntad de Dios, ¿o no? Sí, claro que sí, todo hace parte de la voluntad de Dios. ¿Para qué entonces Dios permite que el hombre sea tentado? ¿Para qué Dios permite que el hombre entonces caiga en desobediencia? ¿Para qué Dios permite todo esto? Para que el hombre que, ¿cómo es que volvemos a restablecer la relación? Para que el hombre que haga, se arrepienta. Para que el hombre se arrepienta. Para que el hombre se arrepienta delante de Dios y reconozca su condición de pecado. De la condición del hombre, de la condición que tenemos estando en este polvo, en esta carne. De que entonces siempre el hombre, por más que trate, por más que intente, siempre el hombre va a hacer lo malo delante de él. Siempre. Pero entonces aquí venimos a ver algo importantísimo, algo muy importante. Acerca de la Biblia nos habla acerca del arrepentimiento. Y el arrepentimiento es reconocer delante de Dios que somos pecadores, ¿cierto o no? ¿Sí? Pero miremos en el profeta Jeremías para que veamos qué también significa el arrepentimiento. Jeremías capítulo 36. Jeremías capítulo 36. Vamos a leer desde el versículo 1
al 3. Profeta Jeremías, capítulo 36, versículo 1 al 3. Dice: aconteció que en el cuarto año de Josín, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te hablo contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Mire lo que dice el 3. Quizá oigan la casa de Judá todo el mal que yo piense hacerles. ¿Y qué? Y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Bien, vamos a leer también el versículo. Vamos a leer el versículo, en el versículo 6 y 7. Entra pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo, en la casa de Jehová, en el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen a sus ciudades. Mira el 7. Quizás llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Entonces, ¿qué es arrepentimiento, iglesia? Que el hombre reconozca delante de Dios su condición, que ha pecado, que ha hecho lo malo delante de sus ojos, y que se vuelva ¿qué? De su mal camino. O sea que cuando el hombre se arrepiente, es volverse de mal camino. Entonces, si por ejemplo, entonces, en cuanto al ejemplo que estamos dando hoy, entre la relación entre esposo y esposa, en un matrimonio, si por ejemplo hubo una falla, porque uno no falló, y entonces por ejemplo, algo muy típico, algo que conocemos, por ejemplo hubo una infidelidad, ¿sí? Entonces llega el esposo ante la esposa y llega y dice: mira, ¿sabe qué? Perdóneme, porque yo sé que fallé, yo sé que entonces no tenía que haberlo hecho, perdóneme por mi debilidad, perdóneme. Si la esposa lo ama, ¿qué hace la esposa? ¿Qué hace la esposa? Lo perdona. Pero entonces arrepentimiento es reconocer, pedir perdón, pero es volverse ¿qué? No, lo que estamos hablando es volverse ¿qué? Del mal camino. O sea que si yo me arrepiento, entonces yo sigo en esa condición. Yo entonces ya fui arrepentido a pedir perdón y mi esposa me perdonó. Entonces yo sigo siendo infiel. Entonces, ¿qué es volverse del mal camino? Es dejar de hacer. Eso es arrepentirse. ¿Sí? Para que nosotros tengamos bien. Entonces a mí me ha pasado muchas veces en muchos lugares. Me pasó en un principio porque como que no tenía muy claro el entendimiento. De pronto don Gastón sabe de qué estamos hablando, cuando teníamos el grupo en su casa, que entonces una persona recibió el evangelio y dijo: no, pues si ya Dios me perdona, pues yo cada día pues peco y no pasa nada, porque Dios me perdona. ¿Se acuerdan, Gastón, de qué estamos hablando? ¿Sí? Porque la gente cree que entonces sí, Dios me perdona, sí, pero arrepentirse, ¿qué es qué? Volverse del mal camino. O sea, dejar de hacer lo malo delante de Dios, dejar de hacer lo que no conviene delante de Dios. Porque yo sé que cuando estoy haciendo algo malo, entonces ¿qué pasa cuando yo sé que estoy haciendo algo malo? Estoy pecando, ¿cierto? Porque Satanás entonces vino y me tentó y caí en su mentira. Y entonces, como yo estoy pecando, ¿qué pasa? ¿Qué produce el pecado en el hombre? Vergüenza delante de Dios. ¿Y el hombre qué hace por su vergüenza? ¿No se acuerda cuando el hombre Adán pecó? ¿Qué fue lo que pasó cuando el hombre Adán pecó? Entonces Dios lo llamó. ¿Y qué dijo el hombre Adán? Me vi desnudo y tuve vergüenza y me escondí. ¿Ve? Porque lo que produce el pecado en el hombre es vergüenza. Entonces, ¿qué hace el hombre cuando tiene vergüenza delante de Dios? Se esconde y se aparta. Por cuanto todos pecaron y quedaron ¿qué? Apartados de Dios por su pecado. ¿Ve? Entonces, claro, Satanás ¿qué hace para que el hombre caiga en su mentira? Pues tienta, mire, la carne. Vamos a leer el libro de Colosenses para que nos vaya quedando más claro todo esto. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Verá, Efesios, Filipenses, Colosenses capítulo 3. Vamos a leer
versículo, miren que dice el título en el 5. Dice la vida antigua y la nueva, ¿sí? Colosenses 3:5, si llegamos. Vamos a leer Colosenses 3, desde el versículo 5. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Estamos viendo todo lo que el hombre tiene en su carne. Miren todo lo que el hombre tiene en su carne. ¿Qué tiene el hombre? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. ¿Qué mantiene ahí? Dice que tiene ira, enojo. Ira, enojo, ¿dónde está? En el versículo 8. Dejad pues también vosotros ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis. Todo eso es la condición humana del hombre, ¿o no? Todo esto es el hombre. Mira, aquí está. Pero entonces, ¿cómo podemos empezar a dejar? Miren qué es lo que dice desde el versículo 5.1, desde el versículo 3.5, perdón. Haced morir pues lo que, lo terrenal en vosotros. O sea que, ¿qué es lo que tenemos que hacer los hijos de Dios? ¿Qué tenemos que procurar hacer los hijos de Dios? Empezar a morir a la carne, a los deseos de la carne, a dejar de vivir por la carne. Y entonces tenemos que empezar a vivir, ¿por qué? Por el Espíritu. ¿Y cómo es posible? La Biblia enseña que para Dios, ¿qué? Todo es posible, ¿cierto? ¿Cómo es posible para Dios que nosotros hoy, en mi vida, como yo, entonces cómo es posible para Dios para que yo empiece a morir a los deseos de la carne y empiece a vivir por el Espíritu? Vamos a leerlo, aquí lo dice, en Colosenses 3, versículo 15 y 16. Vamos a leer qué dice Colosenses 3, 15 y 16. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more, enseñados y exhortados unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo para Dios es posible que el hombre empiece a morir a los deseos de la carne y a empezar a vivir para el Espíritu de Dios? ¿Cómo? Mire lo que dice el versículo 16. Y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cómo podemos empezar a morir a la carne, a dejar de vivir por la carne y empezar a vivir por el Espíritu? Por la palabra de Dios que more en nosotros. ¿Cómo Dios nos limpia? ¿Cómo Dios nos santifica? ¿Cómo Dios nos ayuda para que entonces yo, siendo carne, empiece cada día a morir más a los deseos de la carne y empiece a vivir más por el Espíritu? ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios. Pero por la palabra de Dios puesta por obra. Porque la palabra de Dios hay que ¿qué? Obedecerla. Por la palabra de Dios puesta por obra. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber siempre en mi corazón? ¿Qué es lo que siempre tiene que haber en el corazón de los cristianos? En el corazón de los hijos de Dios. ¿Qué es lo que tiene que haber siempre? El deseo de obedecer a Dios. Por encima de todas las cosas. Por encima de las circunstancias que estemos viviendo, por encima de las circunstancias que yo esté pasando, por encima de todo, ¿qué es lo que tiene que haber en mi corazón? Obedecer la palabra de Dios. Porque entonces la Biblia nos habla, ya vamos a terminar, la Biblia nos habla acerca de Jesucristo, ¿cierto? Y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino por mí. ¿Y cómo fue la vida de Jesucristo? ¿Qué fue lo que Él nos enseñó? Miremos ahí, antes, sí, eche para atrás. Vamos al libro de Filipenses. Filipenses
Filipenses capítulo 2, vamos a ver cómo nosotros podemos llegar al Padre, cómo podemos agradar al Padre, cómo podemos, ya tenemos la palabra de Dios, ya conocemos la voluntad de Dios, ya sabemos que Cristo de Dios perdonó el pecado, ya tenemos la palabra de Dios que mora en nosotros porque leemos la Biblia. Entonces, ¿cómo cada vez podemos agradar más al Padre? Podemos entonces establecer ese camino hacia el Padre. Vamos a ver qué dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5. 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Que haya pues en quién, en vosotros. Cuando está hablando aquí, está hablando a la iglesia. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir de Cristo Jesús? Miremos que dice el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es entonces en el sentir que tenemos que tener nosotros, igual que Cristo Jesús? En la obediencia a la palabra de Dios. Ese es el sentir. Ese es el sentir que tiene que haber en nosotros los cristianos, en los hijos de Dios. El sentir que tiene que haber es el sentir de la obediencia a la palabra de Dios. Como les digo, por encima de todas las circunstancias que estemos pasando, por encima de todo lo que cada uno de nosotros esté viviendo, por donde esté el diablo atacando nuestras vidas, por encima de todo eso, ¿qué es lo que tiene que haber en nosotros? El sentir de la ¿qué? Obediencia a la palabra es lo primero. Es lo primero. Y entonces la Biblia enseña que Dios escudriña la mente y prueba el corazón del hombre, ¿cierto? Para dar a cada uno según su camino. O sea que si en su corazón hay el sentir de obedecer la palabra de Dios y de por encima de todas las cosas obedecer y permanecer obedeciendo, ¿qué va a hacer Dios el Padre? Lo va a ayudar en sus circunstancias. ¿O no creen ustedes? Por supuesto que nos va a ayudar, nos va a ayudar. Nos va a ayudar en las circunstancias. Pero cuando en su corazón hay el deseo genuino de ¿qué? De obedecer a Dios. Vamos a leer un versículo en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 29. Juan 8, 29. Aquí está hablando el Señor Jesucristo y ¿el que nos dice? Juan 8, 29 dice: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre ¿qué? ¿Por qué entonces Jesucristo estaba tranquilo? ¿Por qué en medio de todo el padecimiento de la cruz? ¿Por qué en medio de todo lo que él tuvo que vivir? ¿Por qué aún así él estaba entonces reposado? ¿Porque qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Entonces cuando nosotros ya tenemos la palabra de Dios, cuando nosotros ya conocemos la voluntad de Dios, que lo que Dios el Padre lo que está pidiendo es que nosotros le obedezcamos, y cuando en mi corazón lo único que tengo es el sentir de obedecerlo por encima de todas las cosas, ¿qué es lo que dice aquí? Por eso no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que. ¿Y qué es lo que más le agrada al Padre? Que obedezcamos su palabra. Eso es lo que le agrada al Padre, que el hombre obedezca su palabra. Es lo único que hay complacencia del Padre, es que el hombre obedezca su palabra. ¿Y cuándo entonces creen ustedes que más se complace el Padre? ¿En qué momento es que ustedes creen que más se complace el Padre? Cuando entonces obedecemos, pero cuando más somos oprimidos, en medio de esa opresión, más que lo queremos ¿qué? Obedecer. ¿No que más se glorifica a Dios o no creen ustedes? ¿Hay más gloria para Dios o no? Cuando usted sabe que está pasando una circunstancia dura en su vida, durísima, pero usted lo único que quiere es obedecer al Padre, entonces ¿qué hace el Padre? Tiene que, toda complacencia, claro, el Padre tiene toda complacencia, porque usted sabe que en medio de su debilidad, en medio de la circunstancia que usted está pasando, lo único que hay en su corazón es ¿qué? Obedecer, es lo único, porque cuando el hombre desobedece, eso es lo que la ley llama ¿qué? Pecado. Cuando el hombre desobedece. Entonces la única forma para que nosotros permanezcamos obedeciendo es pues orar mucho,
clamar, leer la Biblia, suplicar y humillarnos ante el Padre, pedirle que nos ayude a no caer en tentación, o sea, a no desobedecer su palabra. Porque cuando el hombre desobedece la palabra de Dios, inmediatamente, ¿quién creen que ejerce su mandamiento? El diablo. ¿No se acuerda que Satanás tiene mandamiento? Maldita serás, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿No que tiene mandamiento? Entonces, cuando el hombre desobedece la palabra de Dios, ¿qué hace el diablo? Obedece el mandamiento y toma autoridad sobre el hombre por el pecado. ¿Estamos claros, iglesia? ¿Estamos claros? Amén. Vamos entonces a Juan capítulo 3 para que veamos por qué el Señor nos mostró todo esto. Juan 3:22. Dice en el versículo Juan 3:22 desde el principio. Dice, después de esto Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí, ¿y qué? Estaba allí con ellos, ¿y qué? Y bautizaba. Entonces, ¿después de qué? Dice, después de esto vino Jesús. Pues miremos qué dice, ¿después de qué? Pues veamos, ¿después de qué? Veamos en Juan 3:16. ¿Después de qué vino Jesús y bautizaba? Después de que enseñó esta gran verdad de la Biblia. El versículo que yo creo que todo el mundo conoce, ¿o no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea, después de predicar el Evangelio, ¿qué hacía él? Dice que vino y bautizaba. Después de predicar el Evangelio, ¿qué hizo? Bautizó. Empezaron a bautizar a sus discípulos. Y veamos qué dice entonces aquí en el versículo de Juan 3:27. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Entonces nosotros recibimos el mandamiento, ¿no recibimos el mandamiento? Claro que sí. El Señor dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Al que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y entonces dice aquí en el 28, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él, ¿cierto? Entonces aquí está hablando Juan el Bautista, y entonces dice que él vino fue a hablar delante del Cristo. ¿Y qué fue lo que Juan el Bautista vino a predicar? ¿Qué fue lo que Juan el Bautista vino a enseñar al hombre? Vamos a leerlo en Marcos para que nos quede claro. Marcos capítulo 1. Vamos a ver qué fue lo que enseñó Juan el Bautista. Juan el Bautista, vamos a ver qué nos enseñó Juan el Bautista. En Marcos 1, versículo 2 al 4. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual ¿qué? Preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Entonces todos los hombres nos descarriamos como ovejas, cada cual tomó su camino. El hombre por el pecado perdió el camino al cielo. Pero entonces Dios envió a un profeta, Juan el Bautista, y él vino a preparar el camino al cielo. ¿Y cómo es que se prepara ese camino al cielo? ¿Cómo entonces ahora el hombre pecador, el hombre que está bajo su condición de pecado, cómo entonces puede volver su corazón a Dios? ¿Cómo el hombre puede entonces empezar a tomar ese camino al cielo? ¿Por medio de qué? El arrepentimiento. Padre, perdóname, Señor, no vuelvo a hacer esto y ayúdame a no hacerlo más, a no seguir pecando, a procurar con todo mi corazón, Señor, ayúdame a no pecar, a no caer en tentación, a no hacer lo malo delante de tus ojos, Señor, ayúdame a no pecar más. Y es la forma como el hombre empieza ¿qué? A restablecer el camino al cielo, el camino del arrepentimiento. Y entonces ese camino al cielo, para que el hombre para que el hombre reciba el perdón de Dios, para que entonces el hombre ahora tenga comunión con Dios, para que el hombre ahora empiece a tener la comunión, la relación íntima con Dios. Entonces ahora recibimos ¿a quién? Para empezar a tener la relación, ahora tenemos a Jesucristo. Por medio de Jesucristo es que el hombre restablece la comunión al Padre. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí.
Ahora por Jesucristo el hombre empieza a restablecer el camino al Padre. Por eso tenemos que el camino del arrepentimiento primero, para por el arrepentimiento empezar a restablecer ese camino, y ahora por Jesucristo ya ahora sí tenemos el camino al cielo. Ahora empezamos a tener la comunión, tenemos ahora sí la palabra, empezamos a leer la Biblia, yo empiezo a leer la Biblia, y ahora que entonces ahora que yo empiezo a leer la Biblia, ¿qué procuro con mi corazón? ¿Qué empezamos a hacer? A obedecer la Biblia, a obedecer, para que lo mantengamos ¿en qué? En el camino, en el camino, en el camino, en la relación, en la relación. ¿Hasta cuándo? Hasta que esto vuelva al polvo de la tierra. Por eso el Señor dijo, el que permaneciere hasta el fin, este será salvo. Bien, vamos a Juan 3 y terminamos con Juan 3. Juan capítulo 3. Este versículo que es hermoso. Juan capítulo 3, digamos que dice Juan 3:30. Juan 3:30, ¿qué dice? Es necesario que Él crezca, pero que yo ¿qué? ¿Qué es necesario que crezca en mí? ¿La carne o el espíritu? Es necesario que Él crezca. ¿Que crezca qué? La fe, que crezca el espíritu, que me fortalezca en la fe en Jesucristo, que yo empiece a caminar por el espíritu, a vivir para el espíritu. ¿Y que qué tiene que menguar? La carne. La carne tiene que empezar a menguar. La carne. Cuando en mi vida, mire, para que nosotros tengamos el entendimiento, ¿qué es lo que hay en el corazón del hombre? La Biblia enseña desde el principio, desde Génesis, que en el corazón del hombre solamente ¿qué? Maldad, ¿cierto? Entonces cuando en el corazón del hombre solamente hay maldad y el hombre vive por su carne, pues entonces el hombre ¿cómo vive? Por la carne, y por la carne vive en enemistad contra Dios. Pero cuando el hombre ahora tiene la palabra de Dios, tiene en abundancia la palabra, tiene en abundancia la palabra de Dios, tiene todo el conocimiento, tiene la revelación, tiene el Espíritu Santo. Ahora el hombre ¿cómo empieza a vivir? ¿Cómo el hombre ahora que tiene la palabra, ahora el hombre que tiene la fe, ahora el hombre que tiene la vida de Dios en él, el hombre ¿cómo empieza a vivir? ¿Por la carne? Por el Espíritu. Por el Espíritu empezamos a vivir, es por el Espíritu. Cuando tenemos la palabra, ¿qué es lo que más nos gobierna a nosotros? ¿O la carne o el Espíritu? ¿Qué se supone que es lo que más tiene que entonces tener ahora el gobierno nosotros? El Espíritu. Pero si no tenemos la palabra de Dios, ¿cómo nos va a gobernar Dios? Si no tenemos la palabra de Dios morando en nosotros, ¿cómo? No es posible. Entonces tenemos que estar leyendo mucho la Biblia, orar para que la palabra se revele en mi espíritu, y yo con todo mi corazón disponga mi vida ¿para qué? Para obedecer su palabra. Así es como tenemos que vivir la vida de Dios. Bien, vamos entonces a tomar el tiempo para darle gracias al Señor, porque hoy por Jesucristo hemos entrado en ese pacto. Juan 1:12 lo dice, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Nosotros somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús. Y para manifestar que hemos tenido la fe, tenemos la fe en Cristo Jesús, Él nos dejó un mandamiento. Nos dejó el pan y nos dejó el vino. Reconociendo, ¿qué reconocemos con el pan? ¿Qué reconocemos cuando tomamos el pan? Que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Que Él llevó todo mi pecado. Que Él llevó toda mi maldad en su carne. Y cuando Él derramó la sangre, en la cruz, por eso tomamos el vino. Porque el vino ¿qué representa? La sangre. Entonces cuando tomo la sangre, estoy reconociendo y recordando que entonces Él por su sangre, Él ha perdonado ¿qué? Mi pecado. Hoy tomamos el pan y tomamos el vino como mandamiento del Señor. Vamos a darle gracias por el pan, por el vino. Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque yo sé que hoy por la fe, que es en tu Hijo Jesucristo, y por la sangre que fue derramada en la cruz, hoy entramos en este pacto, Señor. Gracias, Dios mío, por darnos a conocer esa verdad. Gracias, Señor, y te pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que bendigas el pan, el vino, Señor. En acción de gracia lo tomamos, Señor, recordando, Señor, teniendo memoria de la obra de tu Hijo Jesucristo, de la obra, Señor, del Cristo, que Él padeció, murió y derramó la sangre para el perdón de nuestro pecado. Pero sabemos que el Cristo de Dios no solamente murió, sino el tercer día resucitó conforme a las Escrituras, y que hoy está sentado a la diestra del Padre, y que de allí intercede por cada uno de nosotros.
Gracias, Dios mío, por darnos a conocer esta verdad. En acción de gracias tomamos el pan y el vino. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Una verdad que tenemos que nosotros conocer de la Biblia es acerca de que dice aquí en 1 Corintios, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Cuándo es que uno puede tomar indignamente la cena del Señor? ¿En qué momento es que el hombre toma indignamente? En el momento que cuando el hombre no ha entendido el Evangelio, cuando las personas no han entendido el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es que hoy yo me puedo arrepentir, pedir perdón al Padre, y que yo sé que hoy por la obra de Jesucristo, su Hijo, y por la sangre del Cristo de Dios, mi pecado ha sido y es perdonado. ¿Sí? Cuando el hombre no ha entendido eso, cuando el hombre no ha entendido el Evangelio, entonces no toma la cena del Señor. Pero cuando el hombre ya entendió que hoy nosotros podemos, aún siendo pecadores, aún habiendo pecado y maldad en mi vida, yo hoy puedo orar al Padre y en el nombre de Jesús pedir perdón por mi pecado y que reconocer a Jesucristo como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, entonces mi pecado ¿qué es? Perdonado. Eso es el Evangelio. Entonces yo por el Evangelio, por reconocer al Cristo de Dios, ya sé que mi pecado ha sido ¿qué? Perdonado. Y cuando yo tengo esa verdad en mí, ya la recibí, entonces yo puedo tomar la cena del Señor. Ahora sí la puedo tomar. Ahora sí, porque yo reconocí a Jesucristo como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Por eso no sé si ustedes se dieron cuenta, antes de cuando comenzamos el culto, hicimos la oración de arrepentimiento. Ya nos presentamos ante el Padre, pedimos perdón, reconocimos la obra del Cristo de Dios, la sangre que fue derramada en la cruz para el perdón de mi pecado. Entonces, ¿ahora yo qué puedo hacer? ¿Ahora qué podemos hacer, iglesia? Pues vean, tomar la cena del Señor. Ahora la podemos tomar porque ya arrepentidos reconocimos la obra de su Hijo Jesucristo y podemos tomar esta cena del Señor, porque como dice en Romanos 5, justificados pues por la fe, estamos en paz para con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Hoy estamos en paz con Dios el Padre, porque hemos reconocido a su Hijo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Bien. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomemos el pan, por favor.
Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomamos el vino. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Maranata, Cristo viene. Vamos a orar, iglesia. Vamos a dar gracias, Señor, porque hoy hemos recibido la victoria del culto, porque hoy hemos recibido palabra, mandamiento santo que obedecer. Hoy hemos servido al Señor por medio de la obra de su Santo Espíritu. Hoy nos hemos congregado en el nombre de Jesús y hoy hemos recibido palabra y mandamiento santo para nuestro espíritu. Vamos a darle gracias al Señor por esto, por este privilegio que nos dio poder venir hoy a rendir este culto. Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios mío, por tu verdad. Gracias porque tu palabra es la verdad. Santifícanos en ella desde la gloria. Padre Santo, gracias por este privilegio que nos diste el día de hoy, Señor, de recibir palabra y mandamiento santo para nuestro espíritu. Gracias, Dios de la gloria, por el arrepentimiento. Y gracias, Señor, por preparar ese camino, Señor, porque hoy arrepentidos hemos venido delante de ti y hemos reconocido a tu Hijo Jesucristo como el único y como el suficiente Salvador de nuestras almas, Dios mío. Gracias, Padre Santo, por el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Gracias porque de tal manera amaste al mundo que enviaste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Padre Santo, por darnos a conocer esta verdad. Sabemos, Señor, que esta verdad es la que nos hace libres, Señor. Y ayúdanos, Señor, que lo que por gracia hoy nosotros hemos recibido, por gracia demos a otros. Ayúdanos, Padre Santo, para que esta palabra se ponga por obra en nuestras vidas. Te lo pedimos, Dios mío, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, porque yo he recibido bendición del Señor, yo también los puedo bendecir. Que el amor del Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que la comunión con su Santo Espíritu sea sobre todos y cada uno de ustedes. Iglesia, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nos disponemos a despedir el culto y le vamos a dar gracias al Padre por esta bendición que nos ha dado el día de hoy. Y que nos ayude a permanecer en la palabra, glorificando el nombre de Jesús en todo tiempo y llevando a otros el conocimiento que el Señor nos ha dado. Dios y Padre nuestro, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Padre, por el privilegio que nos has dado el día de hoy de venir a tus pies, Padre, a recibir el mandamiento, Señor, que viene de ti, Padre, la palabra viva y eficaz, Padre. Obra con poder y gloria en nuestras vidas. Bendice, Señor, a nuestros familiares. Bendice, Señor, a nuestros vecinos y ayúdanos a hacer la obra, Señor, a predicar el Evangelio del reino de los cielos, Padre. Que seamos instrumentos preciosos en tus manos, Padre, esta semana que viene, Padre. Que obedezcamos tu palabra, Señor, para permanecer en tu amor, Padre. Bendice en el nombre poderoso de Jesús a cada uno de los que hoy estamos aquí, Padre, y llévanos con bien a nuestros hogares, Padre. Ayúdanos a permanecer esta palabra y que en 8 días, Padre, podamos estar delante de ti, Señor, el primer día de la semana nuevamente, Señor, dándote la gloria, la honra y el honor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Resucitó y
Señor.